Tú estás siempre a solo 1 segundo a 3 segundos de estar en paz. ¿Qué quiere decir esto? Si tú sabes cómo entrar a ese descansar en la conciencia, realmente toma de 1 a 3 segundos. Ahora, en videos anteriores he hecho presentaciones de cómo descansar en la conciencia, de manera que puedes buscarlos. No voy a entrar hoy en el cómo, sino que lo que tengo interés es en ayudarte a explorar las limitaciones, o sea, qué es lo que te limita el permanecer allí en forma, si no es constante, por lo menos abundante durante el día. ¿Qué es lo que te impide permanecer en ese descansar en la conciencia la mayor parte del día? En cambio de que se limite a un momento u otro, suponiendo que tú ya sabes cómo llegar allí. Y como decía al principio, realmente no se necesita más de 1 a 3 segundos, cuando ya sabes, para estar allí y descansar en esa paz. Y es instantáneo, tú entras allí y hay un cambio. Ahora, cuando uno entra a un lugar, normalmente sale de otro. Entonces, cuando tú entras al descansar en la conciencia, que en realidad sería mejor decir descansar como la conciencia, estás saliendo de otro lugar. ¿De dónde estás saliendo? Estás saliendo de la mente. O sea que el movimiento que la atención está haciendo es de la mente a la conciencia. En la mente van a haber todo tipo de sensaciones, emociones, etcétera, dependiendo del tipo de películas que te estés pasando a través del pensamiento. Al salirte de la mente e ir a la conciencia, de modo que la atención vuelve a la conciencia, que es otra forma de decir, la atención se interioriza, porque atención es conciencia. Por lo tanto, la atención se vuelve sobre sí misma. Pero bueno, eso ya es difícil imaginárselo, así que el apuntador en Advaita es descansar en la conciencia, por razones prácticas, porque apunta mejor al punto que estás buscando. Entonces, tú estás saliendo de la mente y yendo a la conciencia, o la atención está saliendo de la mente y yendo a la conciencia. Y como decía, cuando ya sabes hacer esto, toma de 1 a 3 segundos, no toma más. Entonces, ¿qué es lo que te impide estar allí todo el día? O una buena parte del día. Porque hay momentos, obviamente, en que la atención tiene que estar en lo que estás haciendo, por tu trabajo o lo que sea. Aunque en esos casos, algunas veces, una cierta cantidad de la atención puede permanecer en la conciencia y el resto está en el accionar. Pero bueno, eso dejémoslo un poco de lado y simplemente simplifiquemos el problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te impide permanecer descansando en la conciencia más tiempo durante el día? La respuesta, desde luego, es la mente. La mente es la que te distrae con sus películas, los pensamientos, imágenes, etc. Y mientras más negativos son estos, o adictivos, o obsesivos, peor. Porque más dificulta este movimiento
de la mente a la conciencia, más se hace difícil salir de la mente. Y probablemente ya lo habrás realizado, te habrás dado cuenta de que el salir de la mente e ir a la conciencia y descansar en la conciencia, aunque no es difícil, también es difícil sostener ese estado. O sea, hay algo que te vuelve a sacar de vuelta a la mente. ¿Qué es eso? Nuevamente, la mente. Entonces, estoy seguro que habrás llegado a la conclusión, si tú ya estás viviendo este proceso, de que no tiene mucho sentido tratar de escaparse y escaparse de la mente y escaparse de la mente y descansar en la conciencia y después volver a ser tirado a la mente y volver a descansar en la conciencia. No tiene mucho sentido el entrar en una batalla con la mente de esta forma si es que hay algo obsesivo que está sacándote. ¿Qué se puede hacer entonces? Lo que hay que hacer en ese caso es identificar qué es lo que es esa obsesión, ese pensamiento obsesivo que te está tratando de sacar todo el tiempo. Y cuando ya lo identificas, cuando identificas cuál es el objeto mental que te hace salir de la conciencia y volver a la mente, o que te impide entrar en la conciencia, ocupa la técnica de la entrega y entrega ese pensamiento, esa obsesión. Puedes empezar con la emoción que está produciendo ese pensamiento, que a veces es más fácil identificarla. Empiezas por entregar la emoción y después se te va a ir mostrando. Cuando ya entregas la emoción, se te van a ir mostrando otros objetos mentales que podrían estar debajo. La emoción es como la punta del iceberg y el resto del iceberg está debajo. Y uno no lo ve, pero la emoción la ve. Y de pronto sí empiezas a ver lo que estaba debajo. Pero si tú entregas la punta del iceberg, la emoción negativa, que la puedes definir con una sola palabra, por ejemplo, temor, o enojo, o culpa, vergüenza, orgullo. Tú entregas esa emoción. Con la técnica de la entrega le estás dando permiso a la divinidad, a la conciencia, para que te vaya mostrando otro material que está por debajo y lo entregues también. O a veces simplemente la conciencia va a solucionar el problema y vas a ver que disminuyó notoriamente o que se fue. Y entonces quedas libre ya de esa obsesión que te impide volver a la divinidad y que te tiene atrapado en la mente. Típicas cosas obsesivas, las adicciones, desde luego, ¿no? Todo tipo de adicciones que te atrapan la atención. Algunos tipos de adicciones, en caso de que tuvieras dudas. Sustancias de todo tipo, adicciones sexuales, adicciones al dinero, adicciones a pensar. También el pensar es en cierta forma una adicción. Adicciones al computador. ¿Qué otro tipo de cosas obsesionan la mente? Un temor inconsciente que vuelve a aparecer y que no te deja descansar en la conciencia. Cuando ya lo identificas, lo entregas y vuelves a descansar allí. Por eso es que a veces menciono que el proceso de la incorporación del despertar, e incluso antes,
es como un carruaje tirado por dos caballos. Un caballo es el descansar en tu verdadero ser, que es la conciencia, la atención, vuelta sobre sí misma. El segundo es la técnica de la entrega o algún método similar que produzca sanación en el cuerpo físico, mente, organismo, en el cuerpo psicofísico. No es solamente la presencia, estar allí, no, se requiere muchas veces dar atención a lo que está pasando, introspeccionar y soltar algo. Y otras veces el proceso es más simple, la mente está menos perturbada y entonces te concentras en descansar en la conciencia. La última cosa que quiero mencionar es que el descansar en la conciencia es algo muy muy sutil. Y hay una forma de descansar allí, que la voy a conversar en otro video, pero quiero dejar aquí introducida la idea. Tú te dices a ti mismo, el apuntador, no hay nadie aquí. Tan simple como eso, te dices, no hay nadie aquí, y sientes el poder de esa verdad, de que no hay nadie aquí. Las enseñanzas del Advaita, al final de cuentas, son para realizar eso, que no hay nadie aquí. Hay este cuerpo, mente, organismo, sí. Hay una mente, un cuerpo, sí. Hay conciencia de todo lo que está ocurriendo, pensándose, sentimientos, todo lo que pasa en la mente, las sensaciones, sí. Pero no hay alguien. No hay un ser aquí separado llamado Yan. Eso es una historia de la mente, es otro montón de pensamientos y creencias en la mente. Pero no existe tal ser, existe la conciencia solamente mirando. Voy a hablar de esto más adelante. Por ahora, te sugiero que pienses que practicar la presencia no es solamente decirte descansar en la conciencia y hacer este movimiento, sino que también puedes usar el apuntador, no hay nadie aquí. Y al hacerlo, hay un descansar. Prueba y ve. Y una variación de esto es que cuando hay algo que te perturba, tú dices, sí, pero no hay nadie aquí. O sea, está ocurriendo una perturbación. Quizás hay dolor, quizás hay alguna emoción. Y tú dices, sí, pero no hay nadie aquí. Y trasciendes ese objeto mental. Ahora, esto parece contradictorio con lo que decía antes de utilizar la técnica de la entrega en cambio de escaparse a la conciencia. Sí, en cierta forma es contradictorio. Pero lo que ocurre es que cuando repetidamente no puedes descansar en la conciencia y la mente te vuelve a pescar, entonces ya tienes que usar la técnica de la entrega. Si es una cosa simple, usa este apuntador, pero no hay nadie aquí. No hay nadie aquí, a pesar de que está ocurriendo esto otro, a pesar de que este cuerpo, mente, organismo está sintiendo esto otro. No hay nadie aquí. Y eso te vuelve a esa paz, que como decía al principio, está a 1 a 3 segundos de distancia siempre de ti. Nunca está lejos de ti. Nunca. De ahí viene que las escrituras encuentras la idea
de que Dios está siempre contigo. Eso significa, nunca está lejos.